Esta noche te vas a dormir. Sin embargo, no sabrás el instante exacto. No podrás cazar ese punto en el que todavía estás ahí y un segundo después ya no estás. Parece que nadie lo ha visto nunca. Puedes proponértelo si quieres esta misma noche, quedarte quieto y esperar a pillarlo. Y lo que va a pasar es una de estas dos cosas. O sigues despierto porque estás vigilando en tensión, o de pronto abrirás los ojos por la mañana. No hay testigo en esa transición que cruzas todos los días de tu vida. Y por eso no hay una imagen de ella. Bueno, pues hay una tradición que dice que eso se entrena, que se puede llegar despierto hasta ahí y atravesarlo consciente y mirando, y que si aprendes a hacerlo, has aprendido a hacer otra cosa mucho más importante y relacionada con la muerte. Esto se llama los 6 yogas de Naropa, y son 6 prácticas del budismo tibetano que llevan 1000 años transmitiéndose de maestro a discípulo. Te voy a decir los nombres ahora mismo, aunque luego van a ir saliendo uno por uno con su explicación. Está el calor interno, que en tibetano es tummo, y significa algo así como la mujer feroz. Y el cuerpo ilusorio, que es aprender a experimentarse a uno mismo como una imagen en un espejo. Está la luz clara, que es lo que se supone que hay debajo cuando se apaga todo lo demás, y el yoga del sueño, que es meterse dentro de un sueño sabiendo que es un sueño y ponerse a trabajar ahí. Y luego hay 2 que no sirven absolutamente para nada mientras estás vivo. El bardo, que es el estado intermedio por el que se pasa entre una vida y la siguiente, y la transferencia de la conciencia, el powa, que consiste en sacarla del cuerpo por la coronilla en el momento de morir. 6 yogas, pero ya te adelanto que no son 6 cosas. Antes de seguir, una aclaración sobre el nombre, porque el nombre está mal. En tibetano esto no se llama los 6 yogas, se llama Chos Drug, las 6 doctrinas o las 6 enseñanzas. Y la palabra tibetana para yoga no se aplica nunca a este conjunto. Lo de 6 yogas nos llegó en inglés en 1935, como siempre con el título de un libro. Y ahí se quedó. Y hay que aclararlo porque hay otro grupo de prácticas tibetanas que sí se llaman 6 yogas y que son otra cosa completamente distinta. Bien, ¿qué hay del hombre que les dio el nombre? ¿Qué hay de Naropa? Sabemos que fue, hacia el siglo XI, uno de los eruditos más brillantes de la India budista, guardián de una de las puertas de la gran universidad monástica, que era un cargo de prestigio. Significaba que te ponían a debatir contra el que viniera de fuera a discutir y no perdías nunca. Un hombre que se había pasado la vida entre libros y que los dominaba absolutamente. Bien, cuenta la historia que un día, leyendo, se le apareció una vieja horrorosa, que era una dakini, que le preguntó si entendía las palabras de lo que estaba leyendo o si entendía el sentido. Él dijo que las palabras, y ella se puso contenta. Entonces, el animado añadió que también entendía el sentido, y entonces la vieja se echó a llorar y le dijo que era un mentiroso, porque solo su hermano Tilopa entendía el sentido. Entonces, claro, Naropa dejó el puesto y se fue a buscar a ese tal Tilopa que sí lo entendía. Ahora, lo que a mí me interesa de todo esto es lo que montaron, porque cuando te pones a mirar las 6 prácticas, observas que no son 6 técnicas sueltas que alguien juntó en una lista. Son un solo mecanismo aplicado a 3 puertas. Puertas que cruzas tú personalmente. La primera puerta es la de dormirse, que es la de esta noche. La segunda es la de soñar, que también pasará esta noche. La tercera es la de morirte, que es la única de las 3 puertas que se cruza
y parece que en un solo sentido. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entraremos por 3 puertas para luego salir de ellas. Y los 6 nombres, los 6 yogas de Naropa, los colocaré donde le toca. Porque si los explico de golpe, son 6 abstracciones, pero explicados donde encajan, son 6 respuestas a algo que ya te habrás preguntado. Ah, y hay una 4ª puerta, donde todo esto se pone raro de verdad. Comenzamos. Bien, vamos con la primera puerta, que es la de esta noche. Cuando te duermes, no te apagas de golpe. Te vas apagando por partes y en un orden que siempre es el mismo. Primero se van los sentidos. Dejas de oír antes de dejar de sentir el peso del cuerpo. Y lo último que se apaga es esa especie de vigilancia interna que sigue comprobando dónde estás. Cualquiera que se haya quedado dormido en un sofá con la tele puesta conoce ese tramo. Son unos minutos raros en los que las voces siguen llegando, pero ya no significan nada. Y luego hay un punto donde eso también se acaba. Y ahí es donde no hay nadie. Bien, ¿y qué dice de esto la tradición tibetana? Pues dice algo bastante fuerte, y es que este proceso que acabo de describir es exactamente el mismo por el que se pasa al morir. El mismo, con el mismo orden y con las mismas fases, solo que a otra velocidad y con otra intensidad. Dormirse sería, digamos, un ensayo de la muerte que se te regala gratis todas las noches. Y de ahí sale la práctica que se llama la luz clara, en tibetano Osel. La idea es que debajo de todo lo que se va apagando, queda algo que no se apaga, que cuando se caen los sentidos y luego el pensamiento y luego incluso esa sensación de fondo de ser alguien, no queda oscuridad, queda claridad sin contenido. Los textos la describen como el cielo al amanecer, cuando todavía no ha salido el sol, no hay luna y tampoco es de noche. Una luz que no ilumina nada, porque no hay nada que iluminar. Se manifiesta todas las noches, en el instante en que te duermes, pero no lo ves porque en ese momento ya no estás. Así que la práctica consiste en llegar hasta ahí conservando la atención, y es sorprendentemente concreta para tratarse de algo tan escurridizo. Antes de acostarse, se establece una resolución firme, una intención que se formula y se repite. Luego uno se tumba sobre el lado derecho y pone la atención en un punto interno a la altura del corazón, donde se visualiza una sílaba. Y a medida que el sueño va llegando, se va desplazando la atención de una sílaba a otra, muy despacio. ¿Cómo se sabe si esto ha funcionado? Porque lo lógico sería pensar que si lo consigues, tienes una experiencia, ves algo, te acuerdas de algo. Pues no, el criterio aquí es al revés. Si esa noche has soñado, es que has fallado. El éxito es un dormir sin sueños, sin imágenes, sin nada, del que al despertar queda una especie de resplandor, una sensación de haber estado en algún sitio muy claro sin que hubiera nada allí. Los sueños en este esquema son lo que aparece cuando no has sabido sostener la luz y la mente vuelve a fabricar cosas. O sea que la primera de las 6 prácticas no consiste en conseguir algo, consiste en no perder algo que ya está ahí por las noches. Ahora bien, esto es una tradición que se transmite de maestro a discípulo, en persona, y que insiste muchísimo en que no se puede aprender de otra manera. Sin alguien delante que te corrija no hay práctica. Y la verdad tiene su gracia, lo poco firme que resulta el que se supone es el primer eslabón de la cadena transmisora, porque de Naropa no sabemos ni cuándo vivió. Hay 2 cronologías que se manejan y se llevan 60 años de diferencia.
La que dice que murió hacia el 1040 parece la mejor sostenida, y si esa es la buena, entonces empiezan los problemas con Marpa, el traductor tibetano que supuestamente cruzó el Himalaya para sentarse a sus pies y traerse todo esto a Tíbet. Porque las cuentas salen muy justas. Es decir, que quizá nunca escuchó a Naropa explicarle esto. Puede ser que la escena fundacional de toda esta historia, el maestro indio Naropa, tibetano Marpa cara a cara, puede ser que no ocurriera tal cual. Pero más allá de lo que afirme la tradición, lo importante de estas prácticas es su eficacia, si funcionan o no funcionan, no quién las firma ni quién las inició. Bien, pues esta era la primera puerta, y la cruzamos dormidos como siempre. Detrás hay otra, y que casi todo el mundo cruza también sin enterarse. La segunda puerta se abre poco después de la primera, y esta sí deja rastro. De hecho, es la única de las tres de la que casi todo el mundo se ha traído algo alguna vez, aunque sea una imagen suelta, un sueño absurdo que se deshace mientras desayunas. Pero mira lo que pasa dentro de un sueño. Estás en un sitio que no existe, con gente que a lo mejor está muerta, haciendo algo que no tiene ningún sentido, y no te extraña nada. Nada te parece sospechoso de ser irreal. Puedes estar volando por encima de tu barrio y lo único que se te ocurre pensar es que se te está haciendo tarde. Y eso ocurre cada noche varias veces. Por la mañana lo aceptas sin más porque era un sueño. El yoga del sueño, Vilam, empieza justamente ahí. El entrenamiento tiene 4 pasos y están descritos con mucho detalle en los manuales de Gampopa, que fue discípulo de Milarepa y el que puso por escrito buena parte de todo esto en el siglo XII. El primer paso es agarrar el sueño, que quiere decir simplemente reconocer, mientras estás soñando, que estás soñando. Y se prepara durante el día. Uno va tratando todo lo que le pasa como si fuera un sueño, no como un juego mental, sino con una insistencia bastante seria. Y al acostarse, repite la determinación de reconocerlo 7 veces o 21. Luego se coloca la atención en la garganta. El segundo paso es entrenar dentro. Y vas a ver que esto deja de parecerse a lo que la gente imagina cuando oye sueño lúcido. Porque lo que se hace no es disfrutar precisamente. Si aparece agua, hay que meterse. Si hay un abismo, hay que tirarse. Si te muerden perros, te dejas morder. Y si te ataca alguien, te quedas quieto. La consigna es ir directo a lo que te da miedo y comprobar qué pasa. Bien, el tercer paso consiste en revisar si queda miedo. No si has sobrevivido, que eso es evidente. Si queda un resto de miedo, aunque sea pequeño, porque mientras quede ese resto, significa que en el fondo lo estabas tratando como real. El sueño para ti todavía era real. Y solo cuando ya no queda nada, cuando uno es capaz de tirarse al abismo en el sueño con la misma indiferencia con la que abre una puerta, se dice que ha bendecido el sueño como ilusorio. Y el cuarto paso ya no es un ejercicio, es mirar de dónde salía todo aquello en el sueño. El agua, los perros, el abismo, el que se tiraba, todo eso era la propia mente y no había nada más ahí. Los textos usan un término, la mente que no ha nacido. Ahora bien, todo esto plantea una pregunta que yo creo que cualquiera se hace llegado a este punto. ¿Para qué? Vale, que es un logro curioso, pero hubo gente encerrada 3 años en una cueva haciendo esto. ¿Por qué tanto? Pues porque esto no es un fin en sí mismo, es un simulacro. Mejor dicho, es un entrenamiento. La tradición sostiene que hay un momento en el que uno se va a encontrar exactamente en esa situación, metido en un estado que se siente completamente real, poblado de figuras que dan pánico, sin cuerpo físico al que agarrarse y sin la capacidad de darse cuenta de que eso no es real. Y en ese momento,
o reconoces que aquello sale de ti mismo, de tu mente, o te lo vas a tragar entero. Porque el sueño es un ensayo general del bardo. Bien, de momento sabemos que primero se aprende a no perder la luz de la conciencia al dormirse, que es la primera puerta. Después, la segunda puerta, se aprende a moverse dentro del sueño sin miedo, porque conscientemente lo reconoces como irreal. Y así ya tenemos 2 de los 6 yogas de Naropa colocados, y en los 2 se practican en sitios y estados que visitas todas las noches. La tercera puerta también la vas a cruzar, pero de esa no se vuelve a la mañana siguiente. Esa ya no se ensaya, porque solo la cruzarás una vez. De lo que hay después de esta puerta ya hablé largo y tendido en el documental del libro tibetano de los muertos y las experiencias cercanas a la muerte. Aquí interesa lo que pasa justo antes, el tramo en el que todavía alguien se está muriendo, que es el que estas prácticas trabajan. La tradición describe ese tramo con un nivel de detalle que sorprende. No dice que uno se apaga, dice cómo y en qué orden, y con qué se corresponde cada paso. Empieza otra vez por los sentidos, igual que al dormirse, y luego van cayendo los elementos uno detrás de otro, cada uno con un signo que el moribundo ve por dentro. Cuando se disuelve el elemento tierra, el cuerpo pesa, se hunde, y por dentro aparece algo como un espejismo, como ese temblor del aire caliente sobre una carretera. Cuando se disuelve el agua, se seca la boca y la nariz, y lo que se ve es humo. Cuando se disuelve el fuego, el calor corporal se retira hacia el centro, las manos y los pies se quedan fríos, y aparecen luciérnagas o chispas. Y cuando se disuelve el aire, la respiración se vuelve irregular y se para, y lo que queda es la llama de una lámpara de aceite a punto de apagarse. Ahí es donde la medicina diría que ya está. La tradición dice que todavía no, porque después de eso vienen 3 fases más, que ya no son del cuerpo, sino de la conciencia deshaciéndose. Primero una blancura, como un cielo despejado de otoño lleno de luz de luna. Luego una rojez, ese mismo cielo, pero con el sol dentro. Después una oscuridad total, sin luna y sin sol, como el cielo justo antes del amanecer. Y cuando esa oscuridad también se cae, aparece la luz clara, la misma que se abre cada noche al dormirte y que no vemos. Esa es la esencia de todo este esquema. Dormirse y morirse son el mismo recorrido, pero a 2 velocidades. Por eso la práctica de la primera puerta varía para algo. Uno lleva años practicando para no perder la conciencia en ese proceso que se repite a diario, para poder conservarla en el que dura horas y será definitivo. Y entonces aquí entran los 2 yogas que quedan, que son absolutamente sorprendentes. El primero es el Powa, la transferencia de la conciencia, que claro, para nosotros tiene fama de prodigio, pero en realidad para un moribundo entrenado que lleva ensayando cada noche durante años, no tiene nada de sorprendente. La técnica, en síntesis, consiste en visualizar 3 sílabas colocadas en el ombligo, en el corazón y en la coronilla, y empujar las energías desde abajo hacia arriba con una recitación breve y repetida, hasta que la sílaba del corazón sale disparada por la abertura de la coronilla. Se entrena en vida muchas veces, sin llegar a completarlo, y los signos de que el entrenamiento ha resultado son físicos y llaman la atención, la verdad. Los textos hablan de una pequeña ampolla en lo alto de la cabeza, o de un picor persistente en ese punto. Pero Tsongkhapa, que fue quien puso todo esto en orden para su escuela en el siglo XV, avisa de algo. Dice que si uno no ha entrenado antes el calor interno, esta técnica sencillamente no funciona.
Esto del calor interno te lo explico luego. Ahora vamos con el segundo, que es el yoga del bardo, y este es para el que ha fallado en el anterior. Porque si el moribundo consigue reconocer la luz clara, quedarse ahí, se acabó, no hay nada más que hacer. El yoga del bardo es lo que se hace cuando no lo consigue, que es lo que le pasa a casi todo el mundo. Entonces uno se despierta, por así decirlo, en un estado intermedio. Y las descripciones son bastante desoladoras. Uno tiene un cuerpo parecido al que tenía, se mueve, atraviesa las paredes sin darse cuenta, va a hablar con la gente que conoce y nadie lo oye, nadie contesta. Y así, poco a poco, entendiendo por acumulación de detalles y pistas, el difunto va comprendiendo que ha muerto. Ahí es donde se hace valer el entrenamiento del sueño, porque el que ha pasado años tirándose a abismos oníricos sin miedo, tiene una posibilidad de reconocer que ese cuerpo tampoco es real, que es el mismo material del que estaban hechos los sueños, y de dejar de tratarlo como si fuera él. Y los textos afirman que meditar en ese estado rinde más que 100 años de meditación estando vivo en vigilia. Bien, el que no lo reconoce, tampoco esto, sigue adelante y llega el tercer tramo, que es cuando aparece la escena de los futuros padres y el impulso de meterse ahí. La instrucción para ese momento es quedarse quieto y no entrar. Bien, pues ya tienes 4 de los 6 yogas colocados en sus puertas, donde se usan. La luz clara en la puerta de dormirse, el sueño en la de soñar, en la de morirse tenemos el powa, como último recurso el bardo. Nos faltan 2, que no pertenecen a ninguna de estas 3 puertas, porque pertenecen a otra que no está en la lista de las que hemos ido cruzando y que no dura toda la noche ni dura horas, sino segundos, y que es, según esta tradición, la única que un ser humano cruza despierto de manera habitual. La cuarta puerta es el orgasmo. La tradición lo afirma así literalmente. Dice que en ese instante ocurre la misma disolución que al dormirse y que al morirse, con las mismas fases y en el mismo orden, solo que comprimida en un par de segundos y tapada por completo por la sensación física. Que ahí también se cae el pensamiento, también se cae la sensación de ser alguien y también se abre un momento esa claridad sin contenido. Fíjate, porque si dormirse es lo mismo que morirse, pero rápido, y si esto es lo mismo, pero todavía más rápido, entonces no hay varias puertas de entrada. Hay un solo portal que se cruza a distintas velocidades y por el que un ser humano puede pasar a diario. De hecho, pasará muchas veces en su vida y sin enterarse. La tradición no está catalogando estados raros o poderes extraños. Está diciendo que eso está abierto constantemente, pero que no somos capaces de darnos cuenta. Bien, y de aquí sale por fin el que es el primero de la lista de los 6, que es el calor interno, el tummo. Si ese umbral se abre solo cuando las energías del cuerpo se recogen hacia el centro, ¿por qué esperar a que eso ocurra? No hace falta depender de dormirse o de morirse o de un instante que dura 2 segundos. Dicen que se puede fabricar o forzar, y eso es exactamente el tummo. El cuerpo, dicen, tiene 3 canales. Uno central que va desde el ombligo hasta la coronilla, y 2 laterales que lo envuelven, y 4 ruedas o chakras colocadas a lo largo del canal central. Y la base que asienta todo el sistema es que los estados mentales y el movimiento de la energía en el cuerpo son lo mismo, visto de 2 maneras. Mientras la energía circula y se mueve por los canales laterales, la cabeza no para de fabricar pensamiento, pero si entra en el canal central, el pensamiento se acaba.
y afirman que la palanca para llevarla ahí es la respiración. Se inhala hondo, se traga, se presiona el abdomen y se retiene el aire ahí abajo todo el tiempo que se pueda, lo que se llama la respiración de vasija. Al mismo tiempo se visualiza una sílaba pequeñísima y roja a la altura del ombligo, que se enciende como una llama. La llama sube por el canal central y funde una gota blanca que está en la coronilla, y esa gota, al bajar, va llenando las ruedas una por una y produciendo lo que los textos llaman las 4 dichas, cada una más intensa que la anterior. Pero el calor no es el objetivo, es el efecto secundario. Lo que se busca es esa dicha, porque una mente en ese estado es una mente que no divaga, y en esa mente se establece la contemplación del vacío. Dicha y vacuidad juntas, eso es todo el asunto. Aunque hay que decir que el efecto secundario existe de verdad. En 1981, un investigador de Harvard, Herbert Benson, se llevó termómetros al Himalaya y midió a practicantes de Tummo, y publicó en Nature que eran capaces de subir la temperatura de los dedos de manos y pies más de 8 grados. 30 años después, una investigadora repitió el trabajo, escéptica, midiendo esta vez también por dentro, y encontró que la temperatura central sube, en alguno hasta niveles de fiebre alta, y dijo que la respiración forzada genera el calor, y la visualización es lo que permite sostener la alta temperatura. Sin la visualización, el calor aparecería un momento y volvería a bajar, que es más o menos lo que llevan diciendo estos manuales de tantra tibetano desde hace 1000 años. Bien, cuando hablamos de Tummo, hay una figura que va a nombrarse siempre, que es Milarepa, el yogui que pasaba los inviernos en cuevas del Himalaya con una sola tela de algodón encima. De ahí el apodo de el vestido de algodón. Ya hay 2 vídeos en el canal sobre él, sobre su historia y sus profundas enseñanzas, así que aquí no me voy a extender. Bien, y ahora vamos a la parte más polémica. Si la cuarta puerta, el portal, la del orgasmo, es la única que cualquiera puede cruzar despierto, entonces es la más práctica de todas. Y el Tantra no tiene problema alguno en asumir esto y convertirlo en técnica. Se llama Karma Mudra y consiste en la unión sexual con consorte, sostenida sin llegar al final, aplicando la técnica del calor interno, Tummo, para que las 4 dichas se produzcan y no se descarguen. En la práctica tibetana real, lo habitual, con mucha diferencia, es la consorte visualizada y no física. Tsongkhapa estableció unas condiciones tan duras para la aversión física de la técnica, con años de entrenamiento previo, dominio ya adquirido de las energías, comprensión del vacío, que vino a decir sin decirlo que casi nadie está en condiciones de hacer la aversión física. Claro, ahora muchos estarán sorprendidos. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo espiritual? Porque lo normal es separarlo, y además son vistos como antagónicos en prácticamente cualquier religión, al menos en su versión exotérica. Bien, el budismo de los sutras trata el deseo como aquello de lo que hay que desapegarse. Pero el Tantra no lo niega, sino que cambia su uso. El deseo y el cuerpo son convertidos en un motor. Es como si el veneno se usara como medicina. Es una diferencia muy importante y que hace que esta tradición incomode a mucha gente. Bien, en cualquier caso, tenemos 5 de los 6 yogas de Naropa ya localizados. Falta uno. Este yoga es el llamado cuerpo ilusorio. Es Gyu Luz. La práctica es de lo más extraño que hay en todo el conjunto y también de lo más cotidiano. Uno se sienta delante de un espejo y se mira, y entonces empieza a hablarle a su propio reflejo. Lo insulta, lo humilla,
le dice las cosas que más le dolerían y observa por dentro si algo se ha ofendido. Después lo hace al revés, lo elogia, lo halaga y observa si algo se ha sentido orgulloso. Mientras haya reacción en cualquiera de las dos direcciones, la práctica no está hecha, porque si te ofende lo que se le dice a una imagen, es que aún tratas tu imagen como si fuera alguien. Y solo cuando uno se ve ahí y no hay nadie, se pasa a la segunda parte de la práctica. Se pone detrás de sí mismo una imagen de la deidad. Recuerda que ese practicante ya ha conseguido no verse como alguien, de manera que lo que aparece reflejado en el espejo es la deidad, y se repite el ejercicio hasta que la propia forma y la de la deidad tienen exactamente la misma consistencia, que es ninguna. Bien, ¿y para qué sirve eso? Bien, la luz clara corresponde a lo último, a lo que no tiene forma. El cuerpo ilusorio corresponde a lo de aquí, a lo que sí la tiene. Y el objetivo de todo el sistema no es quedarse en la luz clara, es que las dos, luz clara y cuerpo ilusorio, vayan juntas. Los textos dicen que ahí, en esa unión, es donde está la budeidad, no en desaparecer, sino en poder aparecer sabiendo cómo y por qué se aparece. Y ahora sí, ya tenemos los 6 yogas de Naropa explicados y colocados en este sistema. El calor interno que abre la puerta y es la base de todo lo demás. El cuerpo ilusorio, que es con qué se vuelve. La luz clara, que es lo que hay cuando se apaga todo. El yoga del sueño, que es el ensayo. Y los dos del final, el bardo o estado intermedio y la transferencia de la consciencia. Pero tengo que decir una cosa sobre esa lista. Y es que no hay dos maestros que la den igual. Marpa, el que trajo todo esto a Tíbet, hablaba habitualmente de 4 y dejaba el bardo y el powa como prácticas auxiliares. Tsongkhapa cambió el orden y colocó el cuerpo ilusorio en segundo lugar. Y hubo quien siglos después llegó a enumerar 10. O sea que el número 6 se ha mantenido tradicionalmente mientras el contenido bailaba, en la práctica cambiaba. De hecho, hay una 7ª práctica muy poco conocida y que va a sonar a película. Se llama proyección forzada y consiste en transferir la consciencia no a un campo búdico, sino al cadáver reciente de otra persona. Y se entrena, Los textos explican que primero se practica con animales pequeños recién muertos, y solo cuando eso sale bien, se intenta con un cuerpo humano, pues se considera perdida o reservada y oculta. Yo no sé qué pensar de todo esto, la verdad, porque estas prácticas se incluyen dentro de una tradición que supuestamente busca la disolución del yo, y que existan estas técnicas cuyo objetivo es conseguir otro cuerpo para transferir la conciencia individual da que pensar. El Tíbet es misterioso y su budismo, pese a ser uno de los más conocidos, es de lejos uno de los más particulares y además muy influido por prácticas ancestrales del Bon, la religión ancestral del Tíbet. Algo me dice que por ahí se encuentra la pista de todas estas técnicas. Todo esto, por cierto, sigue vivo. Se transmite en la escuela Kagyu, que es donde nació, y en la Gelug, desde que Tsongkhapa lo puso por escrito. Y hay además una versión casi idéntica atribuida a una mujer, Niguma, que dio origen a otro linaje entero. Se sigue enseñando en retiros de 3 años, 3 meses y 3 días. Y para ir terminando, parece que estas prácticas no prometen que dejes de ser alguien. Prometen que aprendas a mirar el momento en que en realidad dejas de serlo, que es algo que además ocurre en la vida de todos a menudo y gratis. Ese es el contenido real de los llamados 6 yogas de Naropa, una vez que le quitas el aire misterioso y secreto. Ahora bien, para aquel absolutamente rendido intelectualmente a las tesis de la no dualidad,
Todo este aparato de técnicas, canales, energías y conciencias que se trasladan de un sitio a otro es parte de la misma ilusión que pretende atravesar. Está claro, y yo por supuesto no voy a resolver esta encrucijada, porque no tengo manera de hacerlo. Solo expongo lo mejor que puedo. Aquello que entiendo es lo que están contando las tradiciones espirituales. Además, pese a intelectualmente encontrarme próximo a la filosofía de la no dualidad, la realidad es que yo sigo despertándome cada mañana y mi yo sigue aquí. Lo único a lo que me puedo agarrar es a que Nagarjuna ya dijo en su día que samsara y nirvana son lo mismo que la vida cotidiana, la realidad experimentada y ese estado absoluto indiferenciado y no dual, pues que son lo mismo, y que antes de la iluminación recoger leña y acarrear agua, y que después de la iluminación recoger leña y acarrear agua. Pero sí me maravilla, porque suena a contradicción, que unos hombres ingeniosos hace 1000 años cogieran las herramientas más individuales que existen, un cuerpo, un aliento, un deseo, y las usaran precisamente para llegar a donde ya no hay un yo. Tengo mucho que descubrir y espero seguir sorprendiéndome y sorprendiéndote con lo que voy contándote mientras lo descubro. Y nada más. Esta noche nos iremos a dormir y muy posiblemente seguiremos sin atravesar conscientes ni ver el instante. Pero ya sabes lo que hay y ya sabes que hay gente que ha dedicado la vida entera a llegar despierta hasta ese punto para convertirlo en un ensayo de la muerte. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.